Bienvenidos a Expediciones sin retorno, donde no todos vuelven para contarlo. Alejandro Magno, con tan solo 20 años, se encontraba en el umbral de una epopeya que cambiaría el curso de la historia. En el año 334 a.C., su cruzada hacia Oriente comenzó con la travesía del Helesponto y la caída de la primera ciudad persa, Granica. Allí, a orillas de este río, el joven rey demostró que su ambición no era solo un grito en el viento, era la manifestación de una venganza ancestral. Con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres, la mayoría de los cuales eran macedonios y griegos, Alejandro se lanzó contra un contingente persa de entre 20,000 y 30,000 soldados. A pesar de ser menos en número, la estrategia y la determinación de Alejandro se tradujeron en una victoria que resonaría en todos los rincones del mundo antiguo. La victoria en Granica no solo reafirmó el poder de Alejandro, sino que avivó el fuego de la resistencia griega contra la opresión persa. Cada golpe de espada en esa batalla resonaba como un eco de las memorias de Leónidas y sus 300 espartanos en las Termópilas. Pero, a diferencia de la lucha de sus antepasados, Alejandro no se detendría allí. Su estrategia militar era innovadora, combinando la falange macedonia con la caballería, logrando así un equipo formidable que deslumbraba a sus enemigos. La batalla del Granica fue solo el inicio de un camino sanguinario y glorioso que lo llevaría a conquistar más de 2,000 kilómetros de territorio en su búsqueda de venganza y gloria. La aventura de Alejandro Magno no se limitaba a la simple conquista de territorios. Su ambición era transformar y unir culturas en un imperio vasto y diversificado. En el año 334 a.C., tras cruzar el Helesponto, se enfrentó a las fuerzas persas en la batalla del Gránico, el primer gran enfrentamiento de su campaña. A pesar de su juventud, Alejandro mostró un liderazgo extraordinario, impulsando a sus hombres con la promesa de gloria y venganza. En esta batalla, su ejército, compuesto por aproximadamente 32,000 soldados, se enfrentó a un ejército persa superior en número, estimado en cerca de 40,000. Sin embargo, la táctica y el audaz empuje de Alejandro resultaron en una victoria aplastante, sembrando la semilla de su leyenda en el corazón de Asia Menor. No obstante, la ambición de Alejandro no se limitaba a ganar batallas, buscaba también una fusión de culturas. Después de su victoria en Egipto, en 332 a.C., fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un faro de conocimiento y una mezcla cultural. Alejandro no solo conquistaba, sino que también creaba un legado que trascendería su vida. Sin embargo, esta ambición también generaba conflictos internos. A medida que avanzaba hacia Persia, el descontento entre sus tropas empezó a crecer. La lejanía de sus hogares, el desgaste por las campañas y la imposibilidad de retirarse empezaron a presionar el espíritu de sus hombres. Mientras el eco de su victoria resonaba en las tierras conquistadas, una nueva batalla se libraba en el corazón de su propio ejército. Mientras Alejandro avanzaba, cada ciudad conquistada era un símbolo de la humillación sufrida por los griegos y una reafirmación de su identidad. En su camino hacia la conquista de Asia Menor, tomó ciudades como Sardes y Mileto, donde la resistencia fue casi nula, reflejando la desesperación de un imperio persa que no podía contener el ímpetu de un joven rey que pronto se convertiría en una leyenda. La caída de estas ciudades no solo marcó victorias estratégicas, sino que también liberó a muchos griegos que habían caído bajo el yugo persa. Alejandro se convirtió en un faro de esperanza, pero también en un temido adversario, cuyas hazañas serían narradas por siglos, mientras que su sombra se alargaba sobre el imperio persa. Con cada avance hacia el corazón de Persia, la tensión en el ejército de Alejandro se intensificaba. A pesar de sus victorias en las batallas de Graníco y las ciudades griegas de Asia Menor, el desgaste psicológico comenzaba a manifestarse en sus soldados. En el año 334 a.C.,
mientras sus tropas se adentraban más en territorio enemigo, un número alarmante de hombres desertó, buscando regresar a sus hogares antes de que la guerra los absorbiera por completo. Se estima que hasta un 30% de su ejército cuestionaba la longevidad de la campaña, con lo que fuera su futuro ahora atado a un joven monarca que aún no había alcanzado la madurez que sus hazañas parecían exigir. Sin embargo, a pesar de estas victorias, el descontento no cesaba. En el año 331 a.C., tras la victoria en la batalla de Gaugamela, donde las fuerzas persas fueron aplastadas, el verdadero desafío para Alejandro se hallaba en mantener la lealtad de sus soldados. La distancia, el clima y las privaciones empezaban a pasar factura. Algunos oficiales, desilusionados y temerosos de la falta de retorno, comenzaron a conspirar en secreto, planteando la posibilidad de un levantamiento. Las tensiones aumentaban mientras el eco de las victorias pasadas se desvanecía y el horizonte se tornaba incierto. Mientras Alejandro Magno avanzaba por Asia Menor, su ejército se enfrentaba a una serie de desafíos que pondrían a prueba no solo su estrategia, sino también la lealtad de sus hombres. A medida que se acercaban a la batalla de Gránico, el primer gran enfrentamiento contra las fuerzas persas, la tensión era palpable. En mayo del 334 a.C., en las orillas del río Gránico, se libró una batalla que marcaría el inicio de la guerra entre Macedonia y Persia. Los soldados persas, con un número aproximado de 40,000 hombres, se preparaban para frenar el ímpetu del joven conquistador. A pesar de estar en desventaja numérica, Alejandro, con su confianza inquebrantable, lanzó a sus falangistas a la carga, mientras los hipaspistas se movían con precisión. Fue un combate sangriento, pero el resultado fue decisivo. Los macedonios lograron asegurar su victoria, abriendo la puerta a una serie de conquistas en territorio persa. La llegada a la ciudad de Tiro en el año 332 a.C. marcó un punto de inflexión. Tiro, una isla fortificada, se convirtió en un escenario de una cruenta batalla de asedio. Alejandro necesitaba una victoria decisiva para demostrar a sus hombres que la campaña era viable. La resistencia de los tirotes fue feroz, y a pesar de estar bien preparados, los macedonios, bajo el liderazgo de su joven rey, finalmente lograron conquistar la ciudad tras 7 meses de asedio. Este triunfo no solo reforzó la moral de sus tropas, sino que también envió un mensaje aterrador a los enemigos de Alejandro. La voluntad de este conquistador no conocía límites, y cualquier ciudad que se opusiera a él pagaría un alto precio. Con el ejército dividido por el conflicto interno y un creciente desánimo, Alejandro se vio obligado a actuar. En su próximo movimiento, no solo enfrentaría a un enemigo visible, sino también a la traición dentro de sus propias filas. La pregunta que resonaba en el aire era: ¿podría este joven conquistador mantener la cohesión de su imperio en medio de la adversidad? ¿O se vería forzado a lidiar con una rebelión que podría derrumbar todo lo que había construido? En el horizonte, la sombra de la guerra se cernía oscura y amenazante. La victoria en Gránico trajo consigo una ola de entusiasmo entre las tropas de Alejandro, pero también sembró las semillas de la desconfianza. En semanas posteriores, al marchar hacia el sur, la ciudad de Mileto, un importante puerto, fue sitiada y finalmente liberada. Sin embargo, la estrategia de Memnón de Rodas, quien había aconsejado la táctica de tierra arrasada, se hacía cada vez más evidente. La resistencia persa no se limitaba únicamente al campo de batalla, se manifestaba en la subversión de las ciudades, donde algunos de los gobernantes locales comenzaron a conspirar contra Alejandro, introduciendo el veneno de la traición en sus filas. A pesar de las victorias, el emperador macedonio no podía permitirse bajar la guardia, pues cada ciudad conquistada podía convertirse en un nuevo frente de rebelión. A medida que la batalla del río Gránico se intensificaba,
La destreza de Alejandro como líder militar comenzaba a brillar con luz propia. En medio del caos, la estrategia se tornó en un elemento crucial para la supervivencia de su ejército. Con una valentía inquebrantable, se lanzó al frente de sus tropas, utilizando su famosa lanza para abatir a los enemigos que se interponían en su camino. Este acto de audacia no solo inspiró a sus hombres, sino que también alteró el curso de la batalla, transformando la desesperación en un ímpetu renovado. A escasos días de la confrontación, un informe de sus espías reveló que el ejército persa contaba con alrededor de 40,000 soldados, un número abrumador que hacía que la victoria pareciera casi imposible. Sin embargo, la determinación de Alejandro era inquebrantable. El joven rey sabía que su legado dependía del éxito en este primer enfrentamiento en suelo asiático. Con el terreno en contra y el enemigo preparado, la batalla se convirtió en una lucha no solo por la victoria, sino por la supervivencia misma. Las flechas persas llovían como un oscuro presagio sobre los macedonios, que luchaban por no ser arrojados de vuelta al agua. A medida que el sol descendía en el horizonte, el fragor de la batalla se tornó en un grito ensordecedor de dolor y determinación. En este contexto, la figura de Parmenión, el experimentado general, destacó al ejercer su mando sobre las tropas que resistían en el flanco izquierdo. A pesar de tener menos hombres en comparación con su adversario, la capacidad de maniobra y la intrépida carga de la caballería macedonia, liderada por Alejandro, comenzaron a hacer mella en las filas persas. Finalmente, tras horas de lucha encarnizada, el resultado se tornó evidente. La estrategia de Memnón había fracasado, la valentía de Alejandro prevalecía ante la adversidad. El ejército persa, desgastado y desmoralizado, comenzó a retroceder. Este desplome no fue solo una derrota en el campo de batalla, sino un golpe devastador para la moral de un imperio que había confiado en su invencibilidad. Con el río Gránico a sus espaldas, la victoria de Alejandro fue celebrada como un hito trascendental. Había hecho frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y había salido triunfante. Sin embargo, la victoria trajo consigo nuevas tensiones, ya que el líder macedonio se enfrentaba a desafíos aún más complejos en su camino hacia la conquista, donde la traición y los conflictos internos amenazaban con desmoronar lo que había construido hasta ese momento. El año 333 a.C. marcó un momento crucial en su campaña, cuando se enfrentó al rey persa Darío III en la batalla de Isos. Este enfrentamiento no solo fue una confrontación estratégica, sino un choque de egos entre dos monarcas que pretendían dominar el mundo antiguo. Con su ejército numéricamente inferior, Alejandro demostró una táctica impecable y un valor que lo llevó a desatar el caos en las filas persas, causando miles de bajas y la captura de la familia de Darío. La victoria se convirtió en un símbolo de resistencia ante un gigante aparentemente invencible. Con cada victoria, la reputación de Alejandro crecía, pero también lo hacía el desafío de mantener el control sobre un imperio en expansión. En el año 333 a.C., se enfrentó a Darío III, el rey persa, en la decisiva batalla de Isos. Con apenas 23 años, Alejandro se apoderó de la línea de suministro persa y logró cercar a las fuerzas rivales, que superaban en número a su ejército. Aquel día, el campo de batalla se tiñó de sangre, y el grito de guerra de Alejandro resonó por encima del clamor del combate. La derrota de Darío no solo consolidó su reputación, sino que también le permitió capturar a la familia real persa, lo que simbolizaba la humillación de su enemigo. En este contexto, la figura de Alejandro se transformó en un ícono de poder, tanto para sus aliados como para sus oponentes. En este contexto de incesante conflicto y desconfianza, la figura de Alejandro comenzaba a ser cuestionada.
Las voces disconformes no solo provenían de sus enemigos, sino de aquellos que alguna vez le juraron lealtad. En el año 333 a.C., su siguiente gran confrontación sería en la batalla de Isos, donde se encontraría nuevamente con Darío III, el rey persa. Pero antes de ese enfrentamiento, un complot para desestabilizar su mando se gestaba entre algunos de sus generales. La pregunta que se cernía sobre Alejandro era si sus ideales de grandeza y unidad podrían subsistir en un entorno tan hostil. Con cada victoria, el peso de la responsabilidad se intensificaba, mientras un ejército victorioso comenzaba a mostrar grietas en su cohesión. La victoria del Gránico no fue simplemente un triunfo militar, sino el inicio de un dominio que se extendería por tierras desconocidas. Tras la batalla, Alejandro Magno se adentró en Asia Menor, donde conquistó ciudades como Sardes y Efeso, las cuales se rindieron rápidamente ante su astuto liderazgo. El rey macedonio mostró una sorprendente habilidad para ganar corazones y mentes, utilizando la diplomacia con aquellos que se sometían a su autoridad, dejando atrás una estela de lealtades que exaltaban su nombre. Sin embargo, en esta búsqueda de gloria, también acumuló enemigos que conspiraban en las sombras, dispuestos a desestabilizar su imperio en formación. Sin embargo, el costo de la conquista no se limitó a la batalla. La presión sobre su ejército comenzó a acumularse, la lejanía de sus hogares, las inclemencias del tiempo y la fatiga de interminables marchas quebrantaron el espíritu de sus hombres. Alejandro, consciente de las adversidades que enfrentaban, tomó la decisión de avanzar hacia Egipto, donde esperaba encontrar un respiro y recursos que revitalizaran a sus tropas. Pero con cada paso, la línea entre la gloria y la tragedia se volvía más delgada, dejando un rastro de sacrificios humanos en su camino hacia la inmortalidad. Mientras Alejandro se adentra en Egipto en busca de renovación, la tensión en su ejército se intensifica y los complots se multiplican. ¿Podrá el joven conquistador mantener su imperio unido ante la presión interna y externa? En nuestro próximo episodio, exploraremos la fascinante historia de su ascenso a la fama como faraón y su impacto en la cultura egipcia. No olvides suscribirte para más contenido histórico y deja tu comentario sobre Alejandro Magno. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima expedición.